presentación del CIO, la doctora Alejandra Parra Escamilla. Ella viene a darnos la plática que ustedes ven aquí. Ella estudió licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad Autónoma de Yucatán, la maestría en optomecatrónica aquí en el Centro de Investigaciones en Óptica, y su posgrado en Innovación en Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Tsukuba, en Japón. Ella ha sido asistente de investigación en esta misma institución, profesora en la escuela Sakuchi Gakuin Hitochiki High School en Japón, así como también en la Universidad Tecnológica de Tulancingo. Ella recibió el premio 2016 de la Escuela de Graduados de Ingeniería de la Universidad de Tecnológica. Así que bueno, la dejo con ustedes. Es la misma, no procedimiento de siempre, 45 minutos de máximo de presentación y después 15 de preguntas. Ok, bueno. Ok, pues gracias por la... Gracias por la introducción. Bueno, pues mi nombre es Gelistle y este es el tópico principal que les voy a mostrar. En esta ocasión hice un sistema en configuración uniaxial, pero que estaba acoplado a una fibra, y ya a través de esto podíamos recuperar la información y también podemos hacer la iluminación del sistema a través de una sola fibra. Este es el outline, pues voy a hacer una pequeña introducción acerca de mí, el tópico principal que es el sistema uniaxial, que tiene varias partes. Después les voy a hablar un poco de lo que hice como asistente de investigación, trabajando con pescados y analizando el comportamiento de ellos. Y después, pues, por si alguien tiene la idea de irse a Japón a ver qué, probar suerte por allá, pues les tengo unos tips para aplicar a las becas que hay. Bueno, pues, yo estudié en la Facultad de Matemáticas en Yucatán y el doctor Legarda era mi asesor ahí. El doctor Legarda fue estudiante de aquí del CIO. Y pues de ahí en los últimos semestres, pues trabajé con él en el procesamiento de imágenes y de ahí pues ya me agradó venirme para acá. Cuando yo me gradué en el 2007, ustedes pueden ver, del 2007 al 2009 pues ya no hice nada de cómputo. O bueno, sí, pero nada más como administración en empresas, y estaba yo en la empresa de mi hermano que tiene un vivero. En ese entonces él era nada más estudiante, entonces yo ya había terminado de estudiar y por ende me tocaba ayudarla, ¿no? Y luego también trabajé con mi mamá, que ella tiene, pues, siempre se ha dedicado a la ropa típica de Yucatán, y entonces pues a los dos ayudaba, y esos 2 años la verdad se pasaron muy rápido, ¿no? Ni cuenta me di. Hasta que ya el doc Legarda me volvió a llamar así de, pues sí, iba yo a verlo, y hasta que me volvió a llamar así, no, ya, a ver, ¿qué vas a hacer? Y entonces ya, en eso ya me vine al CIO, y aquí en el CIO lo que hice fue un sistema de reconstrucción y tracking de imágenes. Entonces al mismo tiempo podíamos tener la reconstrucción del objeto y podíamos seguir el movimiento en 3D, y estos son los resultados. Unimos lo que es estereovisión y optical flow y ya podíamos encontrar las regiones del objeto. Ya teníamos, por ejemplo, podíamos reconocer cuál era el centro del movimiento, ¿no? Y en 3D y aparte el tracking, las dos partes teníamos. Después, pues esto es un grupo de los que estuvieron conmigo en ese entonces. Aquí los pueden ver, a ver si reconocen a Adrián Coronel, está por acá, David Serrano, Yaneli, que vino hoy acompañándonos, ¿no? Eran como parte de mi generación cuando estuve aquí en la maestría. Después se dio la oportunidad, porque pues, Serrano es mi esposo, aquí está también, y él también estudiaba el doctorado aquí en ese entonces se dio la oportunidad de que él se fuera a hacer la estancia del último año de doctorado. Y yo ya me había titulado, pero andábamos con la idea de que yo llegara así como de vacacionista y ya nomás, ¿no? Pero pues ahí se presenta esa parte de... El Doc Botani tenía como diferentes tipos de proyectos. Y entonces hablando con él, pues ya me dio chance de entrar, ¿no? Pero más que chance de entrar era así como que... Pues no me salí nunca del laboratorio, ¿no? Este lugar de acá, este espacio que ustedes ven acá, estaba vacío. Y nosotros no teníamos internet en el departamento, así que nomás ahí de, oiga, no, me da chance de conectarme aquí en internet, no le voy a molestar ni nada, ¿no? Y entonces así fue llevando hasta que un día le pregunté si me dejaba entrar a las juntas de avances y ya
llegaron proyectos y ya me fui integrando poco a poco, pero nada más fue más que nada por convencimiento, porque ya no me dejó, o ya no me salí yo nunca. Aquí pueden ver esta parte, cómo son los cubículos. Más que nada es un cuarto grande y cada quien tiene su mesita. Es un poco incómodo porque pues todos estamos juntos y como que no hay privacidad. Y en muchos lugares hasta el mismo profesor está dentro de la oficina con nosotros, ¿no? Entonces a veces es un poco más estresante porque te checan los tiempos y todo. Este de aquí es nuestro profesor, el profesor Otani, y en nuestra fiesta de bienvenida ahí. Y este está bien chistoso porque ven esta bolsa. El primer día que llegamos ahí al departamento que nos dieron, llegaron y nos mostraron la bolsa y tenía 2 cascos de protección para los terremotos. Y la única mesa que había pues era la del escritorio y según que cabíamos David y yo debajo del escritorio, ¿no? Pero más que nada era así de que cuando llegaba el terremoto, pues nosotros dos apanicados y ya nadie sabía qué hacer y jamás llegábamos a meternos debajo de la mesa, ¿no? Entonces esta fue como que la prueba nomás, pero jamás la usamos. Y sí, tardamos como... Creo que la primera semana nos tocaban solo los terremotos en la madrugada y entonces todos apanicados y ya no dormíamos, ¿no? Pero bueno. Y aquí, ya pues estando ahí nada más en el laboratorio ya, empezamos a empujar la idea de que se abriera el capítulo estudiantil porque no existía el capítulo estudiantil y en eso el Doc Yatagay fue nombrado presidente electo del SPY, entonces a él le tocó el siguiente año y no existía capítulo, ¿no? Entonces era así como chistoso de que ya llevábamos como un año empujando la idea de que se abriera el capítulo hasta que él fue nombrado y ya el dedo mágico así de ¿y qué tal si hacemos un capítulo, no? Y al otro día ya teníamos el capítulo listo. Entonces, y aquí la fiesta inaugural hicimos pues unas pláticas que estaban a cargo de 5 fellows del SPY que pertenecían al centro, que estaba el Doc Takeda, el Doc Kuroda, este profesor de acá se llama Suzuki y él es un profesor emérito decano y entonces también llega allá a dar clases y ya lo agarramos para que diera unas pláticas, pero también es fellow del SPY. Aquí está el Doc Otani, que también es fellow del SPY, y por supuesto el Doc Yatagay, ¿no? Pues ahí hicimos pues muchos eventos para niños, pero ahí los papás siempre están con los niños, no los dejan solos nunca. Entonces, en los eventos de niños, aunque fuera en este cuarto aquí, todos juntos, los papás estaban junto a los niños todo el tiempo. Y era chistoso porque los papás estaban más emocionados que los propios niños durante los eventos. Y luego, pues aquí en esta también inauguramos el Coffee Time. Y aquí está la doctora María, que fue una temporada ahí con nosotros a hacer una estancia de investigación. Entonces, fue una muy buena experiencia, ¿no? Todo lo del doctorado. Y esta ya es mi graduación. Gracias al cielo, mi mamá y mi hermano pudieron ir a visitarme, ¿no? Entonces, fue muy padre. Y pues es la época que todos los foráneos usamos nuestros trajes típicos, ¿no? Entonces sí, así como que fue a pantalla todo. Y esta ya fue el 29 de septiembre pasado, pues ahí andaba, ¿no? Bueno, pues durante el doctorado ahí seguí trabajando con parte, desde el CIO ya estaba yo trabajando con parte del 3D, y pues ahí también seguía yo con el 3D, una parte con el 3D, igual las mismas técnicas de estereovisión y optical flow. Pero como al principio el Doc Otani no estaba tan convencido de estas ideas, entonces todo el sistema lo hicimos con webcams y todo funcionó perfectamente con webcams, ¿no? Entonces ahí como que vimos que, bueno, sí se puede. Entonces ya después pasamos a moverle a la parte de reconstrucción, pero para animales, para biosamples. Pero pues por las exigencias que tienen de la calidad y de cuantificar y todo eso, estábamos agregados con el Departamento de Agricultura y entonces pues hacer las calibraciones bajo el agua, esa era la parte que era más complicada y ahí nos quedamos atorados, por eso esos resultados no se terminaron, o bueno, se sigue trabajando en ellos, ¿no? Y ya después me apliqué al sistema uniaxial, que es el que les voy a comentar hoy. Bueno, en el sistema uniaxial lo que hacemos es, queremos hacer un sistema en una configuración uniaxial que tenga acoplada una fibra. Y el objetivo principal es de que se pueda reconstruir objetos pequeños, objetos reflectivos, pero que sean pequeños. Y la idea principal era hacerlo para poder inspeccionar áreas que estaban en huecos, por ejemplo, ¿no? Entonces, teníamos la idea de usar una fibra como un endoscopio y las aplicaciones eran para el área médica o para la inspección industrial. Y esto era porque, por ejemplo, en los sistemas comunes de triangulación, de métodos de triangulación, el problema principal, por ejemplo, con proyección de franjas era que
pues el ángulo entre la cámara y el proyector, para hacer la reconstrucción siempre nos deja como una reconstrucción parcial por el problema de los shadows, ¿no? de las sombras. Y por ejemplo en estereovisión el problema es que ahí no se pueden reconstruir objetos muy pequeños porque tienes que ver el objeto entre las dos cámaras y a veces pues la separación entre las cámaras no te permite eso. Entonces para resolver estos dos problemas fue pensada esa idea de la fibra. Entonces en un trabajo previo de laboratorio ya se había conseguido como el sistema uniaxial, pero para objetos normales, de tamaño normal, y la idea todavía no estaba tan aterrizada para la fibra. Entonces lo que se hizo fue acoplar todo este sistema, esta parte de aquí, para ya meterle la fibra. Entonces en esta parte fue que metimos la fibra. Luego, pues para esto de la fibra teníamos que usar el método de defocus. Y lo que hacemos en el defocus es variar, o sea, checar cómo varía el contraste de las franjas cuando movemos un objeto a lo largo del eje óptico. Con eso podemos generar una base de datos que va a relacionar la distancia con el contraste. Entonces para eso necesitamos estos 4 pasos. El primero es generar el contraste, y para esto usábamos el método de 4 pasos, y que ustedes ven en esta primera parte de aquí estaba la punta de la fibra, y el espejo era lo que movíamos sobre el eje óptico para encontrar cuál era el contraste máximo, y el contraste máximo era el punto focal, o el focal plane. Entonces si nos movíamos, esto se convertía en una curva gaussiana, como la tenemos aquí. Entonces teníamos que mover el espejo en diferentes posiciones a lo largo del eje óptico, proyectar las 4 franjas en cada posición, y ya con esta fórmula podíamos obtener el contraste en cada posición. Posteriormente lo que hacíamos era el fitting. Ya teníamos esos puntos, y ahora el fitting era para sacar la curva gaussiana de un solo píxel a lo largo de todo el eje óptico. Y ya con esta fórmula, pues aquí pueden ver, esta es la que nos servía para el fitting, y aquí hacemos relación del píxel en profundidad, y teníamos que hallar pues el máximo contraste, el centro y la desviación estándar. Ya con esto podíamos hacer la inversión de esta ecuación. Si invertíamos esta ecuación, ya lo que nos quedaba era que aquí tenemos el valor de la profundidad, y la primera parte de entrada se refiere al contraste en esa posición, y ya de esa forma podíamos sacar el 3D, que en realidad no parece tan complejo, pero el cálculo y la parte computacional es la más compleja, ¿no? Entonces aquí ya el X, Y y el Y representan la posición del píxel en la imagen, y ya con el contraste y ya podemos sacar cuál es la profundidad. Y ya para tener la X, Y, la Y y la Z ahí reales, nada más había que tomar en cuenta lo que es el tamaño del píxel en el sensor. Ya de esa forma ya podemos tener el 3D, ¿no? Ahora, con esta parte de aquí es que podemos crear la base de datos que hace la relación del contraste con la profundidad. Después ya nomás es cambiar el espejo por la muestra. Colocamos aquí el espejo y la muestra, entonces ya nada más quitamos el espejo, colocamos la muestra, proyectamos las franjas, calculamos el contraste de estas franjas y calculamos por cada píxel, checamos cuál es el contraste dentro de la base de datos y ya tenemos cuál es la profundidad. Y ya de esa forma podemos tener la reconstrucción. Entonces, el método es un poco simple, no está tan complejo, ¿no? Este es el setup que usamos, tiene 3 partes. La primera parte, aquí está acoplado lo que es el liquid crystal, la pantalla de cristal líquido, teníamos una fuente de iluminación de halógeno y la cámara. Y teníamos esta lente que nos ayudaba a proyectar las franjas. Después teníamos otras 2 lentes que son las que te ponen la imagen dentro de la fibra. Después viene la fibra y las otras 2 lentes que te ayudan para hacer el defocus. Y posteriormente está el espejo o la muestra en esta parte, ¿no? Aquí pueden ver ustedes una serie de las imágenes capturadas. Aquí está la principal en el eje óptico y las 2 como varían con la distancia. Una está antes del foco y la otra viene después del foco. En este caso la fibra que usamos tenía
un diámetro de 1.5 milímetros y tenía 13.000 elementos en el interior. Este es el setup real. Aquí está la caja donde están todas las partes del liquid crystal, la iluminación y la cámara. Estas dos son las para acoplar la imagen a la fibra. Por aquí viene la fibra. Y luego tenemos la última parte donde están las últimas dos lentes, que es esta parte. Aquí venía una en la entrada y otra a la salida, que son las dos lentes para el defocus. Y en esta parte teníamos el espejo o la muestra. En esta teníamos una montura que se podía desplazar en horizontal y también pues en el eje axial. Bueno, luego de tener estas primeras imágenes, lo que encontramos era que teníamos dos problemas principales. Un problema que venía del baseline, nosotros llamábamos, era como un ruido que siempre, era un ruido constante, y este ruido venía por todas las superficies de las fibras, de la fibra, de la entrada, de la salida y todas las lentes que estaban ahí en conjunto, ¿no? Entonces siempre nos daba unas franjas ahí que no podíamos remover. Y la otra parte era la apariencia pixelada, y esto era pues por la componente de la fibra que tenía 13.000 fibras, y veíamos imágenes como este tipo. O sea, esta parte de acá, si la magnificamos, se vería como esta. Entonces, esta parte teníamos que remover las dos antes de crear la base de datos. Para la primera parte lo que hicimos es proyectar las franjas enfrente de un papel negro, un material no reflectivo, y ahí generábamos estas franjas. Luego de todo el bonche de imágenes que se generaban por las posiciones, solo hacíamos una subtracción de esta con esta y ya teníamos los datos filtrados. Entonces desde aquí ya podemos ver que el contraste de estas franjas se incrementaba. Y esto para eso nos ayudaba, queríamos incrementar los contrastes. Después había otra parte de cómo remover la parte pixelada. Para la parte pixelada lo que hacíamos primero... Para la parte pixelada lo que teníamos era la imagen real, se veía en esta forma todos los píxeles, y después lo que aplicábamos era pues un filtro en Fourier, un filtro en frecuencias, y nos quedábamos nada más con la parte central, que era lo que representaba las franjas proyectadas, y todas las demás lóbulos que están alrededor representaban la parte de la frecuencia de la fibra. Entonces creábamos una máscara gaussiana, aplicábamos el filtro y quedaba de esta forma. Ustedes pueden ver que ya queda como barrido, ya no se ven esos píxeles. Posteriormente pensamos en otra idea de que era, ¿por qué no hacer otro filtro? Remover también las frecuencias una a una de la fibra. Lo que venga de la fibra, que son los lóbulos que están a un lado, pues quitarlos uno a uno, y otra vez era puras máscaras gaussianas y centradas en cada lóbulo. Y aparte, pues hacer una extensión de la máscara. Si ustedes fijan aquí, la máscara es un poco más grande que la anterior, lo que igual nos resta características, nos quita características de la muestra. Entonces, hasta el resultado cambió. Si ustedes ven cómo varía el contraste de aquí para acá, sí hay una variación importante. Entonces estos son los filtros que se hicieron, y después pues los resultados. En esta parte, la primera línea que vemos es de cómo estaba el contraste de los datos originales. Esta de los triangulitos moraditos es el resultado de quitarle la base, las franjas de ruido, y este es el resultado. Después teníamos la parte del contraste, pero cuando aplicábamos un filtro simple, cuando estaba la máscara gaussiana pequeña, centrada nada más. Entonces es este resultado, el verde. Y ya posteriormente tenemos lo que sucedió cuando aplicamos los dos filtros, el de frecuencias y el de pasabajas. Y vemos cómo, por ejemplo, de la primera parte, cuando teníamos nada más el contraste normal contra el contraste de aplicar nada más el filtro pasabajas, incrementa de 0.32 a 0.65 el contraste. Y cuando implementamos los dos filtros, ya de este 0.65 incrementó a 0.7. De aquí subió a 0.7. La línea roja ya nos representa la curva que ya tenía el filtro gaussiano, ¿no?
Entonces al final trabajamos con esta curva gaussiana para la base de datos, pero entonces cada píxel estaba tratado de esta misma forma a lo largo del eje, ¿sí? Para crear la base de datos usamos 37 movimientos del espejo a 0.05 milímetros. Eso fue lo que movimos. Ahora, otra parte es que como queremos hacer la relación entre la distancia y el contraste, en esta curva gaussiana pues dos partes de la curva tienen el mismo contraste. A diferentes distancias, dos partes con el mismo contraste. Entonces lo que hicimos fue usar solo esta parte de acá, la segunda parte, la segunda mitad, y en esta área colocamos nuestro objeto que queríamos medir. Entonces, para calcular el error que teníamos contra la distancia, hicimos esta prueba. Pues calcular ya la distancia con respecto al contraste. Entonces, el error que conseguimos fue de 30 micrómetros. Este fue nuestro error. Ahora, estos son los resultados que usamos. Estos son los resultados obtenidos. Usamos una moneda de un yen y tomamos un carácter y vamos a hacer la comparación con los resultados que vienen de un microscopio confocal de la marca Olympus. Estos son los resultados solo del contraste aplicando el filtro pasabajas, nada más la máscara en el centro. Ustedes pueden ver cómo el contraste varía de 0 a 7. Y los rojos, más o menos, ¿no? Aquí en las partes centrales tiene estas tonalidades de 0.7. Después se puede ver cómo varía de un solo filtro a cómo cambia cuando usamos los dos filtros, que en esta parte ya podemos observar mayores características. Aquí se ve como muy barrido y aquí ya tiene mayores características en esta parte. Posteriormente, ya hacemos la reconstrucción. Tenemos aquí, esta primera reconstrucción es antes de remover la apariencia pixelada. Ustedes pueden ver cómo se ve los puntitos aquí. No se ve como toda la imagen integrada, entonces era por la apariencia pixelada de la fibra. Cuando lo removimos queda de esta forma con el primer filtro. Y aquí todavía tenía yo huecos. Cuando aplicamos el segundo ya puedes verse mayores características en esta parte, ¿no? Entonces este fue nuestro resultado final, donde ya podemos observar mayores características en comparación de este con este, y algunos huecos que tenía se rellenaron. Ahora, teníamos que hacer la comparación pues ya de los resultados final, qué tan bueno era nuestro resultado contra el microscopio. Entonces aquí tomamos dos partes, una región que estaba en horizontal y una región que estaba en vertical, y las comparamos con nuestros resultados. Este primero es de la región en horizontal. Ustedes pueden ver que estas partes sí casan muy bien. Yo siento que nos faltó meterle más a las otros filtros, porque obviamente este es un microscopio comercial y ya el filtraje que tiene pues ya es muy alto, ¿no? La calidad pues es muy buena. Entonces aquí lo que nos faltó yo creo que es meterle más tiempo a los filtrajes, pero en sí los resultados pues no están tan mal. Y esta es la parte en vertical, la línea en vertical, entonces sí nos acercamos a los resultados del microscopio comercial, ¿no? Bueno, entonces ya como las ventajas de este sistema que nos dieron fueron que la proyección y la observación estaban en un solo eje, utilizábamos nada más una sola fibra para las dos cosas. Después esto pues nos daba mayor portabilidad del sistema y lo queríamos aplicar, o sea, la potencialidad de esto pues es aplicarlo para hacer la reconstrucción de partes metálicas como en piezas de motores, en piezas de carros. Las desventajas pues es que el sistema recae mucho en la parte de la imagen y como todo depende de la calibración y del foco y de focus, pues ahí es una desventaja, porque si ya tenemos si se nos descalibra esa parte, pues ahí ya tenemos que volver a hacer todo el primer procesamiento, ¿no? Entonces esas son las partes. Como conclusión de esta parte, bueno, pues la profundidad que alcanzamos estaba en el rango de 1.1 milímetros y teníamos de 2 por 2 milímetros en la lateral, y el error obtenido fue de 30 micrómetros contra la distancia medida contra la distancia obtenida. Y ya pues este tiene todavía que desarrollarse más, pero la potencia es para usarse en aplicaciones médicas o en endoscopios industriales, por ejemplo. Bueno, ahora, la segunda parte que me apliqué, esta fue
como parte de mi proyecto de Research Assistant. Usábamos un sistema Near Infrared para... El sistema Near Infrared pues tiene muchas ventajas, sobre todo la parte de profundidad, que podemos penetrar, por ejemplo, la piel. Y también tenemos, por ejemplo, la parte de seguridad, que podemos checar qué es lo que sucede en el ambiente sin hacer un cambio en el ambiente. Entonces podríamos usarlo en muestras biológicas o podríamos usarlo, por ejemplo, para analizar condiciones de oscuridad, como en este caso, que nada más iluminamos con la luz visible y no vemos al sujeto que está aquí pasando con su moto. Por ejemplo, ahí se podría usar, y esta parte de aquí pues para cosas de seguridad, ¿no? Entonces ahí se plantearon 4 proyectos. Un proyecto era enfocado, esto se hizo en colaboración con el Departamento de Agricultura, y ellos manejan tanto plantas como animales y todo lo que involucre, todo lo que esté alrededor de las plantas, ellos se van a interesar en esa parte, ¿no? En la parte del Departamento de Agricultura. Entonces, estábamos investigando o checando qué sucede con el ritmo circadiano de los peces, en especial este pez que se llama tanano. Luego se planteó, bueno, vamos a analizar qué sucede en los Medaka fish, es otro tipo de pez, pero qué sucede antes de que broten los peces. Y el otro era pues seguir con el 3D tracking para las venas y para los peces, ¿no? Porque pues al final podemos tener la penetración en piel, entonces esa parte se planteó, nada más que esta parte, por cuestiones de calibración, ya no se siguió por esa parte. Nada más les voy a presentar estos 2 resultados ahorita. Entonces, la primera parte es esta del pez tanado, es este pez. La característica principal, la cosa chistosa de este pez es de que pone sus huevecillos dentro de las ostras. Las ostras tienen 2 canales, un canal con el que absorben el agua para que limpien y nutran a la ostra por dentro, y otro canal para que expulsen toda la basura, por ejemplo la comida y todo, por el otro canal expulsan. Entonces este pez lo que hace, aprovechando que el sistema por dentro es como protección natural, cuando la ostra absorbe el agua, ahí inyectan los huevos. Entonces los huevos de este pez siempre van a estar dentro de la ostra, hasta que ya los peces brotan y ya los expulsan. Por eso era muy curioso este pez y el departamento quería analizar qué sucede, ¿no? Otra cosa que están checando era que ahorita se está reduciendo mucho la población de este pez, pero puede ser tanto por el agua que ya está contaminada, o puede ser también por un desbalance del sistema natural donde ellos están. El chiste de que se quería analizar qué es lo que sucede o cómo cambia o cómo se adapta a este pez a diferentes condiciones de luz. Entonces, por ejemplo, teníamos que checar constante oscuridad y 12 horas en luz continua y 12 horas en oscuridad. Luego cambiar esta condición y dejar totalmente oscuro. Luego 12 horas de constante, 24 horas de constante luz en esta parte, 24 horas de constante oscuridad y luego en luz tenue. Entonces, ¿qué sucede con este pez? ¿Se adapta, no se adapta? ¿Cómo cambia? ¿Es por supervivencia? ¿Es por comida? ¿Qué es lo que está sucediendo? Era lo que se quería analizar usando el sistema Near Infrared. Entonces era acorde a los cambios de temporada, podría ser, porque también pues la luz en el ambiente pues va cambiando, ¿no? O nomás era una estrategia de supervivencia. Entonces esto se quería analizar con estos peces. Al final lo que tenía era este experimento donde teníamos un cuarto en total oscuridad y ya controlábamos la luz. Entonces se pintó esta línea imaginaria, y ya esto era por puro procesamiento de imágenes, donde se quería checar cuántas veces este pez cruza la línea y va a respirar. Esta es durante condiciones de oscuridad, que ustedes pueden ver, y la otra ya es con la luz normal. Entonces, ¿cuántas veces ese pez cruza la línea durante el día o durante la noche? Querían analizar esa parte y lo que se consiguió fueron resultados como esto. En el día pusimos 12 horas de luz y 12 horas en total oscuridad. Lo que se observó que en el día el pez se mueve estas veces, se observó un día, 2, 3, 4, 5, 6 días tengo aquí de resultados. Entonces cada día se movía esto. Lo que sucedía aquí, a diferencia de aquí de la noche, que parece que tiene más veces, lo que sucedía o lo que se descubrió aquí,
que el pez siempre está en constante vigilia, o sea, siempre está dispuesto para escapar o para atacar y defender su territorio. Sí, aunque estas se veían muy bajas, las partes en que el pez no se movía, el pez siempre estaba estático. Pero si yo me acercaba, por ejemplo, a alimentarlo, o si me acercaba por el área así de casualidad, ya lo que hacía, el pez se movía, pero se movía así muy locamente, o sea, ya es como desesperado. Y en la noche, ustedes pueden ver dos picos de actividad. Estos áreas son dos picos de actividad y un pico, un área donde está dormido. Y se corroboró porque igual me acercaba y no se movía el pez, entonces ahí sí estaba dormido. Entonces estos son unos resultados que obtuvimos con este sistema de NIR infrared. Esto todavía sigue en proceso, no se acaba, porque estos análisis eran por, no sé, un mes, 2 meses, ¿no? Entonces este sistema está corriendo todavía. El otro era analizar este Medaka fish, que también es un pez muy característico de Japón porque vive en los campos de arroz y puede resistir condiciones de 0 grados hasta 40 grados y ayuda a mantener como limpio el área donde va corriendo, o sea, el rito donde va corriendo el agua en los campos de arroz se mantiene limpio. Otra parte que les gusta era porque tiene como que en la parte genética tiene unas características muy similares a la parte humana. Entonces, si pueden estudiar enfermedades en los peces, se puede estudiar esas mismas enfermedades en los humanos, obviamente sin hacer pruebas en humanos, no serían las pruebas en los peces. Entonces, por eso querían entender cómo es el desarrollo de este pez. Y hay mucha literatura sobre este pez. Aquí lo que se hacía con el sistema NIR infrared, otra vez entrábamos y veíamos el interior del pez. El pez está dentro del huevo, el huevo tiene 1 milímetro. Y la primera parte que se desarrollan en estos peces son los ojos, entonces podíamos seguir el movimiento de los ojos, porque las otras partes todavía no están visibles. Conforme va pasando el tiempo, toda esta parte va oscureciéndose y se van formando todos los órganos. Aquí, por ejemplo, ya tiene más partes negras y son todos los órganos que ya se van formando. Este es un pez como muy nuevo, entonces no tiene estas partes negras. Entonces, lo que queríamos saber, qué tan frecuente se mueve, más o menos también se ha encontrado que pueden congelar el desarrollo del pez dentro del huevo. Lo pueden bajar a temperaturas de -0 y se congela el desarrollo del pez. Si lo vuelven pues lo dejan en temperatura ambiente, el desarrollo continúa. Y pues debido a esas condiciones del cambio de clima, puede desarrollarse de 3 días hasta 1 mes, variándole esas temperaturas. Aquí lo que se hacía era seguir pues el movimiento, qué tan frecuente y cómo es la rotación del pez, hacia dónde va la rotación. El sistema que se usó esto es una cámara de NIR infrared con la lente de magnificación, expansiones, tubos de expansión, la lente y un bandpass filter para cortar toda la iluminación de la luz normal, ¿no? La visible. Y luego aquí se usó la iluminación NIR infrared y vamos en esta dirección de iluminación. Entonces se hizo una base en la impresora 3D para analizar 4 huevos al mismo tiempo. Entonces lo que estuvo bien, o lo que estuvo padre de este sistema, que no era un microscopio tal cual, pero funcionaba como un microscopio al agregarle los tubos de expansión y la magnificación. Entonces eso abarataba los costos del sistema. Después, estos son los resultados que se obtenían. Aquí ya pereció, ya no lo pude seguir analizando, pero ustedes estamos viendo, estos cambios en blanco son de un tiempo contra otro las veces que el píxel cambia de intensidad. Y aquí podemos ver cuántas veces se está moviendo el pez. Otra parte era que, por ejemplo, si el color es muy bajo, el blanco, es solo porque el pez sí se mueve, pero el movimiento no es un movimiento real, solo está como respirando, o es el corazón que está latiendo, entonces esos cambios no deberían de importar. Los cambios que importan es cuando la iluminación es mayor, como en estos casos. Otra parte que podemos ver, por ejemplo, si adelanto este video, a ver si lo puedo adelantar. Es que es muy largo el video. Si lo adelanto podemos ver que este pez salga del huevo. Pero, si lo dejo por acá, más por aquí. Y le doy correr. Ay, perdón.
Sí, ahí va, creo que ahí va. No se puede. ¿Cómo lo puedo? ¿Puedes estar? Sí, la basura. ¿Para este lado? Vamos como por este tiempo, a ver si este pez puede. Aquí lo estábamos checando durante, más o menos era de las 8 de la mañana a las 10 de la noche estaba en constante iluminación, y ya después de 10:30 de la noche hasta las 8:30 de la mañana en constante oscuridad. Este pez podemos ver cómo va a salir del huevo, ¿no? A ver. Ahí va. Vamos, un poco de paciencia. Ahí va. Ya se empieza a mover y ya se fue, ¿no? Entonces estas partes eran las que teníamos que también que cachar, porque a veces este video se ve como muy rápido de velocidad, o sea, en el video, pero en realidad a veces pasaba mucho tiempo sin que el pez se moviera, y ahí era como tratar de entender a qué distancia teníamos que tomar, cuántos frames por segundo teníamos que tomar el objeto y todo eso, ¿no? Entonces, esa era la parte compleja de aparte de que pues estás trabajando con el pez que está en un cubito de agua, el agua se eliminaba, se evaporaba, y luego que había que cambiarles, el agua se llenaba de bacterias. Entonces todas esas partes son las partes complejas de trabajar con este tipo de animalitos, ¿no? La otra parte ya era como, pues los resultados que se obtenían eran como este tipo, gráficas por cada huevo, por cada día, y ya en 24 horas teníamos que analizar los picos máximos del movimiento de los peces. Aquí, por ejemplo, vemos que este pez es el número 3, este es el 1, 2, 3 y 4, este es el número 3. Vemos que la actividad del pez bajó mucho. Lo que sucedía era que ya estaba por morir, o sea, ya va quedando como blanco en el interior. Primero quedan como transparentes y luego vuelven a quedar como opacos. Ya una vez que queda totalmente opaco el huevo es que ya se murió. Entonces aquí, en estas partes ya el pez ya estaba muerto, ¿no? Y aquí pues la actividad de los peces era muy similar, porque el periodo en que los tomamos eran periodos similares de tiempo. Entonces estas eran las gráficas que teníamos que obtener siempre. También sigue corriendo este experimento porque hay que hacerlo por varios días, ¿no? A veces había que analizarlos por 20 días, una semana, 2 semanas, así 24 horas continuas. La otra parte es esta de, ok, ya brotó el huevo, pero vemos que tiene estos movimientos. ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Es circular, es lineal o cómo cambia? ¿A cuánto de que brotan empiezan a moverse, ¿no? Entonces aquí lo que se descubrió, también usábamos el mismo sistema como microscopio, cambiándole las lentes. Entonces aquí lo que se encontró fue esto, de que el movimiento del pez siempre es un movimiento circular. Digamos que a las 2 horas cambia. Primero empieza así como un movimiento circular. El pez normalmente nada de esta forma, pero cuando brota nada de esta forma, en forma horizontal, y se empieza a mover en forma horizontal, igual que como estaba en el huevo. Cuando pasa el tiempo ya esa posición va variando. Y aquí es otro movimiento. Entonces aquí lo único que se quería era seguir el movimiento para ver cómo estaban descritas las rutas, nada más. Y era lo que obtuvimos. También esto sigue corriendo, ¿no? Entonces lo tomamos en microinfrared, en sistema todo oscuro y luego con la luz visible, ¿no? Hasta arriba así. Bueno, ahora sí, ya. De ahí todos esos resultados siguen corriendo, cada uno de esos resultados todavía siguen porque pues es para sacar los artículos y todo, ¿no? Los sistemas ya están completos y todo. Ahora pues, si alguien tiene alguna idea de querer irse a estudiar a Japón, ¿no? O ahí saben de alguien que quiera ir, pues les doy unos tips para que puedan aplicar. La primera pues es el CONACYT.
A través del CONACYT está, bueno, son 4, ¿no? El CONACYT, la beca del gobierno japonés, universidades, fundaciones y compañías, y luego como asistente de investigación. La primera del CONACYT, bueno, pues ustedes saben el CONACYT, no estoy tan segura si para becas en el extranjero te dan 4 años, pero en la convocatoria dice 3 años nada más. Luego, si eres soltero y casado, te pagan un poquito más de dinero, en uno es $1,100, en el otro $1,300, y necesitas la carta de aceptación de la universidad. Luego necesitas la carta de recomendación del asesor que te va a recibir allá, pues necesitas un mínimo de promedio de 8, el TOEFL, pero aquí la limitante, por lo menos para Japón, la limitante es que te piden que ya tengas un nivel alto de japonés. Un nivel B2 es cercano a un nativo. Entonces ahí como que para los latinos se ha descubierto que para aprender japonés a nivel nativo necesitas mínimo de 2 a 3 años de 100% japonés. Entonces ahí como que esa es la limitante que hay con el CONACYT. Luego tenemos, por ejemplo, las becas del gobierno japonés que se llaman Monbuka Gakusho. Esta aplicación la pueden ustedes ver en la página de la Embajada de Japón en México. Ahí está toda la descripción. Y ahí te pagan 3.5 años, 3 años y medio. Te dan, pero aquí 3.5 años y el primer medio año nada más es para ver si te adaptas a la vida allá, y también tienes que aplicarte al japonés. Ahí sí te tienes que aplicar al japonés. Para eso te pagan el primer semestre y para ver si te adaptas. Entonces, si tú dices, ok, sí, ya me quedo, entonces ya aplicas a la segunda parte que son los 3 años. Ahí sí es muy difícil que te hagan una extensión de beca, casi no sucede, prácticamente. Si pasan ese periodo de 3.5 años, ya prácticamente sobrevives con lo que tengas. Luego aquí te pagan $1,700 al mes, te dan para el viaje redondo y te pagan la escuela. Nada más aquí, el viaje redondo, la única condición es que cuando sea tu fecha de terminar, o sea, se cumplen los 3.5 años, al día siguiente ya te están pagando tu boleto de regreso. Si no terminaste así, ese de regreso ya lo pierdes totalmente, ahí ya no hay chance de obtener esa parte de regreso. Los requerimientos, pues tienes que tener menor de 35 años cuando apliques a doctorado. El score pues es de 8, el nivel de inglés pues sí te lo piden alto, ¿no? Nomás para que te comuniques ahí con tu asesor. Y la parte del japonés, bueno, pues ellos te la van a proveer y te pagan para que sigas o sea, no te vuelven a pagar, pero dentro de la universidad pues hay más cursos que puedes aplicar y son gratuitos. Y el periodo de aplicación para México está abierto desde abril hasta junio de todos los años. Ahora, hay 2 formas de aplicar. Una es si estás en México y si estás ya en Japón. Si estás en México, como que la probabilidad de que la obtengas es un poco más alta, porque siempre quieren como un promedio de los estudiantes aceptados por país. Entonces, como que ahí se ayuda más. Y la otra es como, si estás ya en Japón, la complicación es de que te acercas a la universidad y aplicas a través de la universidad, y la universidad va a hacer una selección entre todos los estudiantes que quieran aplicar. Ahí entonces la probabilidad es mucho más baja porque toman en cuenta muchas cosas. Yo no la obtuve porque David ya estaba trabajando allá y me dijeron, pues no, tú ya no la necesitas, estás casada, tienes esposo y ya sobrevives, ¿no? Entonces ahí por eso me la negaron. Después, esa parte se queda así, ¿no? Entonces, pues para mi conveniencia esta es más fácil de obtener. Y la otra es por fundaciones. Hay muchas fundaciones y muchas universidades. Si se acercan a la universidad, ellos les van a tratar de empujar primero que obtengan la de la beca del gobierno, y si no la obtienen, ellos les pagan. Ellos tienen fondos normalmente, pero ya tienen que tener como la aceptación de un profesor. Hay muchos fondos, sobre todo está muy chistoso porque hay fondos de viejitos que ya están jubilados, tienen dinero y quieren apoyar a los estudiantes porque no tienen nada más que hacer. Entonces ellos se convierten prácticamente en tus padrinos por vida, y así. Y luego están las compañías, por ejemplo, esta Telco es de iluminación, es de luz, esta Docomo es de teléfonos, Toyota, Mitsubishi, y Lawson es como un Oxxo, por decir. Ellos también tienen becas, obviamente también pueden trabajar de part-time job con ellos, y así ya se la viven, ¿no? La ventaja de las compañías es que como ellos ya estuvieron checándoles a ustedes toda su preparación,
al final podrían tener una oferta de trabajo con ellos. Entonces esa es una gran ventaja. En esta parte de las asociaciones, la única desventaja es que casi todas están dentro de Japón y tienes que ir allá a aplicar, entonces ahí está complejo. En cambio, en las compañías y en las universidades puedes hacer la aplicación desde fuera. Y ya la última parte de la Research Assistant, que es la que yo no les recomiendo tanto, pero sí funcionó, porque a mí me funcionó. Esta, pues cada 6, dependiendo, hay cada 6 meses, o el periodo es por 6 meses o hay periodos de 1 año. Y tienes que estar renovando constantemente, pero aquí sí necesitas que tu asesor te apoye mucho y te pagan por hora trabajada, máximo 28 horas a la semana. Y pues es como venderle tu alma a la universidad, porque tenía yo 2, uno era con la universidad y uno era por parte de mi asesor. Con la universidad tenía yo que asistir a todos los eventos que organizara la universidad, revisiones de tareas, ¿qué más me tocaba? El Open Campus tenía yo que organizar exhibiciones y cosas así. Todos los eventos de la universidad, ahí tenía que estar en primera fila. No había para salvarme. Y con mi asesor, pues siempre me agregaba a todas esas partes de proyectos con compañías y proyectos con el área de agricultura. Entonces, de ahí no me salvaba nunca, aparte de que llevaba mi proyecto de investigación. A diferencia de todos los otros que sí tenían su beca de gobierno, ellos solo se dedicaban a su investigación, no hacían nada más. Entonces ahí es como que complicada esa parte, ¿no? Entonces sí funciona, pero ahí sí necesitan el soporte de su asesor. Y bueno, pues ya, si tienen dudas de algo, pues ya me dicen, ¿no? Gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Tenemos más de 15 minutos, así que vamos. En la diapositiva 47 tienes las conclusiones de lo de los pescados, ¿no? O peces, ¿no? 47. Sí, ya cuando estás rastreando el movimiento, sí, en la 46, 47. Y ahí tengo 2 preguntas. ¿Qué exactamente es lo que estás rastreando? O sea, ¿cómo es que la computadora identifica que se está moviendo? Aquí poníamos 3 puntos de búsqueda, que eran los ojos de los peces. Aquí, no sé si lo alcanzan a ver, pero hay 3 puntos rojos. Y primero hacíamos una búsqueda de dónde estaban los puntos, o los ojos, más que nada, porque el contorno pues era más o menos uniforme, no había tanto negro. Entonces identificábamos primero dónde estaban los ojos y ya después marcábamos los puntos si eran correctos o no y ya seguíamos ese movimiento. Okay. Y luego, ¿cuál fue la conclusión de esta parte al analizar el movimiento y ver que se mueven dentro de los huevecillos? ¿Qué fue lo que dedujeron? En el otro del movimiento de los huevecillos, bueno, ese todavía sigue en proceso, porque en los análisis es un poco difícil tener los resultados concretos, porque como los sujetos de muestra van cambiando con el tiempo, entonces siempre hay que estar cambiando y justificando que se movió, que si no se movió, que si se movió, que no. Entonces ahí sigue esa parte de la investigación, pero ahorita ya se pasaron a la parte de, ok, ya vimos que se mueve en forma circular, está dentro del huevo, está en forma circular. Ahora, la parte que es la derecha o a la izquierda, y qué partes de qué órganos se van desarrollando primero. En eso están ahora. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Yo con respecto al sistema de detección. Han venido aquí varios conferencistas, han sido desde hace tiempo, yo recuerdo Quiroga de España es uno de ellos, en que presentan sistemas que miden y rara vez los comparan con sistemas comerciales. Por ejemplo, está en el microscopio que yo sigo impresionante, que es el ¿cómo se pronuncia? Es un sistema que tiene una cámara lateral que tiene una cantidad de software impresionante, que hace todo. Entonces, cuando uno emprende un proyecto de metrología, pues me parece que debería de ver que está en el mercado, ¿no? Yo le decía a Quiroga, mira, lo que tú estás haciendo, que es que cada 6 minutos o una culera, lo acabo de ver en un equipo comercial que lo hace en segundo. Entonces, pues eso cuestiona a veces en la pertinencia de emprender el proyecto. El CIF se ha trabajado en metrología, como tú sabes, por años. Yo nunca he visto ningún equipo que salga a medir nada de CIO. Entonces,
no sé qué opinas tú de esto. O sea, ¿cuáles equipos hay en el mercado? ¿Lo hacen mejor? ¿Lo hacen más rápido? Y creo que es una cosa que sí se debería de considerar cuando se implementa. Eso es cosa de los supervisores, seguro que hay que hacer esto, ¿no? Pero creo que sí es importante esto. Sí, yo lo que he visto que hay, por ejemplo, tienes que tener mucho esa parte de repetibilidad. O sea, siempre te la piden y aunque vas a los congresos y presentas un resultado muy simple, tú puedes pensar que es insignificante, pero si no muestras esa parte de repetibilidad y comparación con otras técnicas o otros métodos, no pasa. Por eso se me quedaron varios proyectos, sobre todo la de las venas y toda esa parte, porque esa parte de repetibilidad todavía me daba mucho trabajo sacarla. Entonces por eso se quedó ahí. Y sí te lo exigen y todos lados te lo piden, ¿no? Entonces ahí es como que la parte que vemos que, pues yo digo que podemos aprender de ellos, ¿no? Que sí se friquean mucho con los resultados y quieren la precisión así, el máximo. Entonces, pues es eso, ¿no? Porque digo, o sea, también aquí toman muchas las referencias. El CIO es muy conocido allá también, ¿no? Y sí lo toman muy en cuenta. Y entonces, pues yo creo que es esa parte que nos faltaría implementar aquí, hacer las comparaciones. O que ahí ya no buscan que se quede solo en simulaciones, sino que sí tratan de llevarlo a la práctica, ¿no? Esa es la parte que yo he visto ahí más. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta más? Sí, pregunta, por favor. Me gustaría saber más o menos el tamaño promedio de los huevos cuando los estás observando. Cuando estaba dentro del huevo era de 1 milímetro más o menos. Y cuando ya brotaba, ya cambiaba entre 2 milímetros y 3 milímetros. Ya fuera. ¿Sí? En el estudio que hiciste del pez, que estaba siempre en vigilia, Ajá. ya es que pusiste la línea imaginaria. Bueno, supongo que por la parte de la gente de agricultura, para ellos significa algo ese límite al que tú pones imaginario. ¿Qué simboliza o por qué el interés de ver qué tanto brinca de ese nivel? Era más o menos, bueno, esa parte yo lo puse, no, ellos no me lo dijeron, ¿no? Ellos solo querían contar cuántas veces cruzaba hacia la parte del borde. Pero lo que yo observé cuando estuve, pues al principio checando cómo hacerle, era que el pez normalmente se mantenía en el fondo, siempre estaba en el fondo, ¿no? Casi no tenía movimiento del fondo. Entonces, pues, marcar la línea lo más cercano al borde, pues era algo, pues, que yo pensaba, bueno, pues sí se puede medir lo que ellos quieren saber, ¿no? No importa tanto donde yo coloque la línea, porque el pez normalmente siempre está en el fondo. Y aún así le pusieras comida, no iba por la comida, o sea, se esperaba que la comida bajara, entonces siempre se mantenía en el fondo. Y luego a veces, solo cuando tenía la comida era cuando se movía, si no siempre estaba en una esquina y de ahí no pasaba. Era eso. Sí. Ok, bueno, ¿alguien más? Sí. Respecto al primer sistema, Ajá. no sé si tienes, pues siempre estás diciendo que pues como que sigue todavía el trabajo de Sí. ese sistema, ¿cierto? Sí. ¿Qué trabajos futuros tienes para ese primer sistema? ¿El primer sistema uniaxial? Sí. Ahí lo que se quería mejorar era, teníamos la curva gaussiana y la mitad de la curva estaba perdida, porque pues teníamos el contraste de los dos lados a dos distancias diferentes teníamos el mismo contraste. Entonces, si ya había yo hecho toda esa calibración, pues se perdía toda esa región. Entonces ahora lo que queríamos ver era cómo extender esa curva, qué era lo que teníamos que modificarle al sistema imagen para tener una curva más amplia y tener un objeto más grande, por ejemplo. Entonces ahí está esa parte, ¿no? Primero cambiar el sistema imagen, que es lo más importante. Y luego era otro de, por ejemplo, si vimos que cuántas franjas eran apropiadas para cada objeto. En este caso lo proyectábamos 12 franjas. Hicimos el análisis para ese objeto que yo quería y dijimos, bueno, 12, pero ahora cómo mover esa parte de saber exactamente cuántas franjas ocupa cada objeto. Por ahí va todavía, ¿no? Bueno, para más preguntas les pedimos que estén después con Jenny. Al mismo tiempo que le agradecemos un aplauso, le damos el reconocimiento.